Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Y a las 12 del día, 16 minutos, entramos en el momento de analizar nuestro tema del día. Y hoy el tema del día tiene que ver con los trabajadores, con el trabajo, con la reactivación económica, cómo está haciendo este proceso, pero además el papel que cumplen las ARL. Y por esa razón nos acompaña Miguel Gómez, el presidente de Fasecolda, hoy para hablar de todos esos temas, para responder las inquietudes que ustedes tengan. Así que si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, a través de las diferentes redes sociales pueden enviarnos sus mensajes y sus preguntas. Estamos a través de Facebook Live en el fanpage de Blue Radio, también a través de @Zuluaga_Camila en nuestro Twitter. Ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran. Por eso quiero empezar dándole la bienvenida al doctor Miguel Gómez. Doctor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia de Blue. Doctor Gómez, antes de cualquier cosa, que yo sé que puede parecer una pregunta supremamente básica, pero ¿por qué no hacemos una definición para que el oyente tenga claro qué es la ARL y qué es lo que hace una ARL? ¿Cuál es la función de las ARL en las empresas? Pues es muy válida la pregunta porque la verdad hay mucha gente que no sabe muy bien cuál es el ámbito de aplicación del sistema de riesgos laborales. Pues fue un mecanismo creado en la famosa Ley 100 del siglo pasado, de finales del siglo pasado, pero tiene una ventaja muy importante y es que cubre todos los riesgos de accidente, de enfermedad o de muerte que pueda sufrir un trabajador que esté inscrito en el sistema de riesgos laborales mientras esté desarrollando su función laboral o mientras que esté trabajando. Naturalmente no lo cubre en las funciones que están por fuera, digamos, de su actividad laboral tradicional. Pero es un sistema muy exitoso que ha permitido disminuir en Colombia muchísimo la enfermedad laboral, que era muy importante hace unos 20 o 30 años. Ha sobre todo permitido disminuir muchísimo los accidentes que se producen en los lugares de trabajo y por lo tanto las causas de invalidez o de muerte que pueden salir, digamos, de ese estilo de accidentes. Entonces el sistema ha funcionado bastante bien. Las cifras en Colombia son en ese sentido muy estimulantes y el modelo de riesgos laborales colombiano pues se considera que es un muy buen esquema a nivel internacional. Doctor Gómez, dentro del sueldo, la ARL la debe pagar el empleador, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuánto es, qué porcentaje se paga del sueldo de un empleado en ARL? Es decir, ¿el porcentaje es cuál? Sí, ahí sí no le puedo contestar porque depende del riesgo de la función que la persona ejerce. Hay actividades que son supremamente riesgosas, hay actividades, por ejemplo, que usted tiene que estar al aire libre o tiene que estar, no sé, voy a tomar un ejemplo de esos complejos. Una persona, por ejemplo, que limpia vidrios en edificios, pues eso es un riesgo alto. Y naturalmente ahí la tarifa pues es muchísimo más baja que la de una persona que está pues todo el día sentado en un escritorio y por lo tanto pues el riesgo laboral que está asumiendo es muchísimo menor. Una persona que está todo el día en una oficina pues probablemente su riesgo laboral puede ser problemas de la columna o problemas que tenga en las muñecas y trabaja mucho en computadores, cosas de ese estilo. Y obviamente el valor que se paga por el riesgo no es el mismo. No es lo mismo un minero que una persona, claro, que no tiene que asumir muchos riesgos. Pero ahora entonces le pregunto, vámonos al tema que nos preocupa, porque estamos en momento de reactivación económica, de cómo la gente vuelve al trabajo, y si hay un trabajador que se contagia de coronavirus en la oficina, porque ya sabemos que las ARL cubren de lo que le pase a uno en el trabajo. Si uno se contagia en la oficina, si yo aquí en la emisora vengo a trabajar y me da coronavirus, ¿eso lo cubren ustedes? ¿Ustedes son los que cubren eso? Depende de si usted es trabajador del sector de la salud o no lo es. Si usted es trabajador del sector de la salud, se reconoce como un riesgo directo y por lo tanto lo administraría o lo asumiría completamente el sistema de riesgos laborales. Se considera que en la medida en que usted trabaja
esa es su ocupación principal, trabaja en el ramo de la salud, la posibilidad de que se contagie pues es muy alta, y por lo tanto el sistema de riesgos laborales lo asume como riesgo directo y reconoce la incapacidad al 100%. Si usted no es trabajador de la salud, lo cubre el sistema tradicional médico, o sea, el sistema de la EPS tradicional va a asumir el costo de esa incapacidad derivada del contagio. Doctor Gómez, ¿y cómo se evalúa y cómo se cubre el riesgo laboral para una persona que está haciendo teletrabajo desde su casa? Eso es un muy buen punto. A ver, ahí hay dos cosas que hay que separar. La mayoría de nosotros estamos haciendo lo que se llama trabajo en casa, que no es teletrabajo. El teletrabajo es cuando a usted lo contratan y su contrato específicamente, su contrato laboral específicamente dice que usted va a desempeñar sus labores desde su casa. Ahí hay una enorme cantidad de funciones que hoy en día se realizan en teletrabajo. Fasecol estima que estamos alrededor de 690,000 colombianos que están haciendo teletrabajo. Teletrabajo, entonces, ¿qué implica? Que la administradora de riesgos laborales tiene que ir a su casa, tiene que mirar el escritorio donde usted está trabajando, tiene que mirar la silla, la posición ergonómica, tiene que hacer una evaluación del riesgo que usted puede estar asumiendo desde su casa al realizar su labor de trabajo normal para la cual fue contratada. No es el caso de la inmensa mayoría de nosotros que estamos haciendo trabajo en casa, que es una cosa distinta. Ahí simplemente es un esquema de flexibilidad laboral que le permite a uno unos días ir a la oficina y otros días hacer las mismas funciones desde su casa. Ahí la administradora de riesgos laborales no participa y por lo tanto pues no asume los riesgos derivados del trabajo que se realiza como trabajo en casa. Entonces teletrabajo es una cosa muchísimo más formal. Usted está contratado para eso y tiene en eso la protección del sistema de riesgos laborales. Trabajo en casa es una modalidad de flexibilidad laboral en la que le permiten a usted quedarse en su casa unos días o unas horas al día con el fin de poder atender otras ocupaciones. Entonces hoy estamos muchos en trabajo en casa, no tantos en teletrabajo. Señor Gómez, al principio de esta pandemia hubo mucha confusión porque no estaba claro si ustedes estaba dentro de sus deberes garantizarle a los médicos, el personal de medicina, los elementos de protección. Eso no se sabía hasta que salió el decreto 488 del 2020. ¿Qué ha pasado después de que ya quedó claro que esa responsabilidad es de ustedes? Porque se les han hecho muchas críticas de que muchos médicos aún al sol de hoy pues no reciben sus implementos de bioseguridad. Sí, a ver, voy a tratar de explicar, es un tema bien complicado. Antes del 27 de marzo de este año, las administradoras de riesgos laborales no podían, por ley, estaba prohibido por ley que entregaran elementos de protección personal. Ante la circunstancia especial de la pandemia, el gobierno tomó la decisión de que las administradoras de riesgos laborales contribuyeran a entregar elementos de protección personal únicamente para las personas del sector salud, que son las más expuestas, y naturalmente hay otras poblaciones que están también en ese mismo nivel de exposición, por ejemplo los que trabajan en terminales de transporte, donde hay mucho flujo, el personal de bomberos, el personal que tiene que ver con emergencias, esos deberían recibir elementos de protección personal para, obviamente, disminuir la rata de contagio. ¿Qué es lo que pasa? Que cubrir a esa población, que se estima que es alrededor de 1.2 millones de personas, equivale a un gasto gigantesco, 430,000 millones de pesos mensuales. El decreto 488 al que ustedes hacen referencia destina el 7% de la contribución del sistema de riesgos laborales a la compra de esos implementos, y ese 7% pues no es sino como 20,000 millones de pesos mensuales. Entonces las ARLs sí están entregando los elementos, pero cubren una fracción muy pequeña de la población que hoy por hoy está expuesta al riesgo del coronavirus. Entonces lo estamos haciendo de manera privilegiada en las ciudades y en
las IPS donde se han presentado el mayor número de contagios, ahí es donde estamos atendiendo prioritariamente a la población, pero es cierto, entonces, los recursos de las ARLs no alcanzan para eso, no alcanzan para... Pero entonces para dejar claridad, señor afectada. Gómez, porque yo creo que sí hay mucha confusión y las personas no entienden muy bien. Es decir, ustedes tienen la responsabilidad de entregar los elementos de bioseguridad en un 100%, pero el Estado nada más les está contribuyendo con 7% de esta obligación. ¿El resto todo es de ustedes? No. Nosotros únicamente ponemos 20 mil millones de pesos mensuales, más o menos, de los 430 mil que hacen falta. Entonces, ¿quién pone la diferencia? ¿Quién pone los otros 400 mil millones? Lo tiene que poner el empleador. El empleador es el que tiene que proteger a sus trabajadores. Lo que se hizo fue dedicar una fracción de la contribución de riesgos laborales a reforzar la protección del personal médico. Pero el personal médico lo tiene que proteger, claro. Por ejemplo, la EPS. Pero entonces tiene que dar sus elementos de protección. Doctor Gómez, si ese hueco lo va a llenar el empleador, básicamente hoy en día, en medio de la pandemia, por las circunstancias que estamos viviendo, al empleador le sale mucho más caro un trabajador. Porque ese faltante que no dan las ARL y que tampoco da el Estado. No, pero es que esa obligación la tuvo siempre. Antes de la pandemia también tenía que darle al trabajador de salud, tenía que darle los elementos de protección. Esa obligación siempre la tuvo. Lo que el gobierno intentó hacer es reforcemos el apoyo que se le da a las poblaciones más expuestas con el decreto 488. Démosle unos recursos adicionales. Pero de todas maneras la IPS tiene que darle a sus médicos y a sus enfermeras los elementos de protección personal que necesita. Esa es una obligación del código Claro, laboral. Pero esos implementos de salud de los enfermeros y de los doctores no se incrementaron ahora y no se necesitan unos implementos de salud adicionales con esta pandemia, no los mismos que antes tenían, sino que ahora obviamente esos productos y esos elementos pues son muchos más, porque la pandemia es mucho más compleja. Sí, la dotación se parece mucho. Lo que pasa es que se han extremado las medidas a poblaciones que antes, los únicos que tenían, digamos, el máximo nivel de protección eran naturalmente las personas que trabajaban en unidades de cuidados intensivos. Esos siempre han estado muy bien dotados en elementos de protección. Pero ahora hay una cantidad de población que gravita alrededor de ese estilo de personas que están contagiadas, que también tienen que tener el mismo nivel de protección. Camilleros, la gente de las ambulancias, todo el personal, digamos, de limpieza de los hospitales, de las salas de cuidados intensivos, esas personas también tienen que recibir hoy niveles muchísimo más elevados de protección porque están expuestos al contagio, algo que no pasaba antes no necesitaban esos niveles tan elevados de protección. Entonces sí hay, digamos, un aumento en la calidad y en el número de elementos de protección, pero sobre todo lo que hay es un aumento de las poblaciones que hoy por hoy tienen que recibirlos, que antes no eran tantos. Hoy en día estamos estimando que esa gente que debería tener ese máximo nivel de protección son alrededor de 1.2 millones de personas, que es un volumen muy importante. Piense, por ejemplo, que en el sistema de riesgos laborales de nuestro país hay 10 millones de personas cubiertas por el sistema de riesgos laborales. Sí. O sea que aquí estamos hablando más del 10% de la población tiene que tener ese nivel máximo de protección contra el contagio. Hay muchas preguntas de los oyentes, Gonzalo, hagamos una por una, pero si hay mucha gente haciendo consultas sobre lo que cubren las ARL y qué pasa con esos seguros de riesgos laborales. Es así, Camila. Señor Gómez, le traslado la pregunta de Diana Hernández, quien se conecta a través de nuestro Facebook Live, y le dice lo siguiente. Es decir, si yo me accidento en mi casa trabajando, ¿esto se califica como una enfermedad de origen común? A ver, depende un poco de qué tipo de accidente tiene la persona. O sea, en el teletrabajo usted está cubierto en los riesgos que tienen que ver con su actividad. En el trabajo en casa, pues la verdad sí hay que mirar si usted se accidentó porque, a ver, ¿qué enfermedad podría tener? Podría tener algo en las manos, por ejemplo, si usted utiliza mucho el computador y pues eso genera una serie de neuralgias, o tiene un problema en la columna por estar mal sentado, pues eso lo cubriría la administradora de riesgos laborales. Pero si usted va a la cocina, usted no está en teletrabajo, usted está en trabajo en casa,
Usted va a la cocina y cortando un pedazo de queso se corta el dedo, pues eso no es un accidente laboral, porque usted no estaba trabajando. Entonces ahí lo cubriría el sistema de salud normal, o sea, la cotización que usted tiene a la EPS. Ahí habría, digamos, que hacer esa distinción. Si está en teletrabajo, cualquier enfermedad que sea derivada de su actividad laboral sería cubierta por el régimen de riesgos laborales. Señor Gómez, le traslado otra pregunta, en este caso de Nancy Tobar, también a través de nuestro Facebook Live, y dice lo siguiente: con el regreso a clases en alternancia, ¿qué papel jugarán las ARL en la protección de los docentes de los colegios privados? Sí, esa es una buena pregunta. Digamos, en el caso de los docentes, como no se consideran a la luz del decreto 488 como digamos, grupo de población directamente expuesto al contagio, no sería reconocido como una enfermedad, digamos, directa. Sería de origen común, se llama eso. O sea, usted estaría afectado por la pandemia en caso de que lamentablemente se contagiara, pero lo cubriría el sistema de seguridad social. Es decir, la EPS. Exactamente, la EPS. Pero no lo reconocería la ARL. La ARL únicamente reconoce riesgo directo el personal de salud y las otras poblaciones que fueron consideradas de alto riesgo por el decreto 488. Ahí entonces le pregunto, porque en esa misma línea otra oyente nos pregunta lo siguiente, y es Nancy Astrid Castro Portilla, y le pregunta a doctor Gómez, en el caso de los conductores de servicio público y especial, al contagiarse con el coronavirus, ¿se da como enfermedad laboral? O sea, le preguntaba a otra oyente sobre el caso de los profesores en los colegios, ¿y los conductores de servicio público pasa exactamente lo mismo? ¿Es la EPS y no la ARL? Exactamente, es la EPS y no la ARL, es solamente el personal médico, el personal que está en los terminales de transporte, el personal de bomberos, de defensa civil. Esos son los que estarían cubiertos directamente por el sistema de riesgos laborales, porque se considera que es por efecto de su trabajo que se contagian. Las otras personas, voy a tomar el ejemplo del conductor del bus escolar. Él puede contagiarse desempeñando su labor de trabajo, pero él también puede contagiarse en su casa o en un supermercado. No es necesariamente por el objeto de su trabajo que se contagia. En cambio el médico sí. En cambio el médico sí es porque ese es su trabajo, lo expone directamente al virus y por lo tanto ahí sí se considera que es una enfermedad laboral. Pero mire, doctor Gómez, acá me hace un comentario Euder Tapasco, otro oyente, que dice, frente a los riesgos laborales dentro de la casa, en el teletrabajo, entonces lo que entiendo es que uno no puede levantarse a tomar un tinto, dice el señor Tapasco, y le pregunto lo siguiente para hacer la comparación. Si yo estoy en mi oficina y yendo a tomarme un tinto me caigo y me troncho un pie, eso lo cubre la ARL, ¿cierto? Si está en la oficina, sí. Claro, entonces, ¿por qué dentro de la casa no? Si igual mi casa es mi oficina y yo me voy a la cocina a hacerme un tinto y me troncho el pie de la oficina de mi casa a la cocina, ¿por qué ahí la ARL no me lo cubre? Es cierto, porque no está, digamos, porque usted está reconocido como trabajador desempeñando su función, y entiendo que el matiz es extraño. Usted de todas maneras está cubierto, o sea, para que no se preocupe el oyente, de todas maneras está cubierto. La pregunta es quién lo va a atender, si lo va a atender la administradora de riesgos laborales o lo va a atender la EPS. Claro, aquí hagamos una advertencia porque es bien importante. Recordemos que la mitad de los colombianos están en la informalidad. Entonces, a esa mitad de los colombianos que están en la informalidad, ni la ARL ni la EPS los cobija. Bueno, los cobija del régimen subsidiado de salud. En caso de una emergencia, pues pueden naturalmente ir a una clínica. Pero en el caso, digamos, de los que somos trabajadores formales, los que tenemos contrato de trabajo, el contrato de trabajo sí define el lugar de trabajo, y el lugar de trabajo es el que está cubierto por la ARL. En el caso del trabajo en casa, como es una flexibilidad y no es obligatorio, o sea, un empleador puede decirle a usted, no, usted tiene que venir todos los días a la oficina.
pero también puede darle la flexibilidad que hoy en día es muy común y que obviamente la pandemia pues ha desarrollado muchísimo, de que usted pueda desarrollar sus labores desde la casa. Ahí usted lo que tiene que decir es, yo me corté o me quemé con el tinto en la cocina o me quemé con el tinto mientras que estaba trabajando. Entiendo que esa discusión es una discusión un poco extraña en general, pues uno sí, lo que hace porque es describir finalmente qué a fue la lo que casa pasó. estamos trasladando, doctor Gómez, la oficina y por eso creo que eso es lo que nos va a pasar. Claro, y por eso le pregunto algo que también otra oyente, María Alejandra Sabogal, le pregunta otra parte técnica sobre si usted está trabajando en la casa con las ARL. ¿Es necesario, doctor Gómez, reportar los accidentes en casa así las ARL no la cubran? Es decir, usted, si tiene un accidente en su casa mientras está trabajando, haciéndose el tinto, usted dice, eso no lo cubre la ARL, eso lo cubre la EPS, la empresa prestadora de salud. Pero igual usted tiene que llamar y hacer el reporte a la ARL, ¿o no? Sí, es mejor hacerlo, no, porque pues finalmente hay un vínculo, usted está en su casa y es preferible hacerlo. El sistema de riesgos laborales tiene una inmensa ventaja y es por eso que es tan atractivo para muchas personas. Es porque es un excelente pagador. Las ARLs son muy juiciosas y, por ejemplo, pagan rápido, reconocen rápido. Acuérdense que hay unas prestaciones de las ARLs que son importantísimas, que tienen que ver con las incapacidades. La incapacidad es un reconocimiento económico que se hace cuando una persona o se enferma o se accidenta. Y es bueno de todas maneras reportar cualquier incidente de estos a su administradora de riesgos laborales. Sí es bueno hacerlo, porque puede ser que en algún momento la administradora de riesgos laborales tenga que participar Doctor en el Gómez, proceso de recuperación del trabajador. Sí. Doctor Gómez, siguiendo con estos ejemplos para que nuestros oyentes entiendan la situación, ¿qué pasa con un empleado que se desplaza de su casa a su lugar de trabajo en transporte público, que es uno de los sitios donde más se está dando los contagios por COVID-19, por coronavirus? Esa persona que se contagia en el bus y llega al lugar de trabajo, ¿cómo se cubre? O sea, ¿de qué manera la ARL cubre la enfermedad, el contagio? No, señor, lo cubre el sistema de seguridad social. En el caso del transporte lo cubre el sistema de seguridad social. O sea, la EPS es la que atendería ese caso. Acuérdense que otra vez, los que tienen, digamos, reconocimiento directo, porque se considera que por la naturaleza de su función están expuestos al contagio, es fundamentalmente el personal sanitario, en el sentido amplio de la palabra, médicos, enfermeros, camilleros, personal que trabaje en IPS, todos ellos sí están cubiertos en riesgo directo por el sistema de riesgos laborales, porque es por hacer ese trabajo que se contagian, no tienen que demostrar. A ver, un médico, vamos a tomar un buen ejemplo, un médico se puede contagiar en el supermercado, no se contagió en la clínica, pero como se supone que esta persona está más expuesta que el común de los ciudadanos al riesgo de contagio, el sistema de riesgos laborales reconoce inmediatamente como riesgo directo el hecho de que haya sido contagiado y lo atiende el sistema de riesgos laborales. Doctor Gómez, otra pregunta de un oyente a propósito de esta nueva vida y este nuevo mundo de trabajar en la casa. Dice Jorge Gómez, es decir, que los que tenemos teletrabajo no necesitamos pagar la ARL. Por ejemplo, hoy en día hay gente que la contratan y seguramente eso va a pasar mucho más para que trabaje desde su casa. Le dicen, usted no tiene que ir a ninguna oficina, usted hace su trabajo desde su casa, hace teletrabajo. ¿Esa gente tiene que pagar ARL? El contrato tiene que estar reconocido como un contrato de teletrabajo. No es que yo lo contrato y usted se queda en su casa. No. Tiene que estar reconocido como una actividad que se realiza siempre de manera remota, de forma virtual o por mecanismos que no necesariamente implican el desplazamiento a un lugar de trabajo. O sea, no es cualquier contrato, yo decido que usted no viene a la oficina y tal. No. Tiene que ser formalmente. Pero esa gente que tiene ese contrato formal de teletrabajo, que no va a la oficina, no sino tendría dice, que contratar. Camila Zuluaga hace teletrabajo. Sí. Ella no tiene que pagar la ARL. Sí. Pero mire. No tiene. Viene la ARL y le hace un estudio, eso sí, le va a hacer un estudio de las condiciones en las cuales está trabajando. Y va a decir, usted es de este nivel de riesgo, la actividad que usted está haciendo es de este nivel de riesgo, y por lo tanto usted tiene que adecuar su lugar de trabajo con esto, y su empleador debe
darle a usted los elementos de protección que usted necesite para hacer el teletrabajo. Y mire, que pueden ir desde cosas muy sencillas como una silla ergonómica hasta un casco o algún tipo de protección especial, porque el teletrabajo no es solo trabajo de oficina, ¿no? También puede ser cosas que se hacen a distancia, que se hacen lejos. Ya que usted menciona el tema ergonómico de la silla, de hecho, Lady Marce Torres dice los riesgos ergonómicos por la no adecuación de los puestos de trabajo, ¿en qué quedan? Esa parte de la oficina, de que usted tiene una silla y resulta que está trabajando en la silla del comedor que no está hecha para que usted se quede, pues básicamente 8 horas trabajando, ¿eso lo cubre la ARL o cómo funciona? Sí, señora, sí, y por eso es que es importante que cuando usted hace teletrabajo, usted exija que la ARL le haga el estudio de los riesgos de la ocupación que usted está haciendo. Esa es una obligación que tiene que hacer la ARL, que es mirar cuáles son las condiciones que podrían afectarlo a usted en su salud. Es cierto, el teletrabajo, y lo estamos empezando a ver seriamente en las estadísticas, genera problemas de neuralgia, problemas de dolores de espalda, dolores de ojos, obviamente los problemas normales del túnel del carpio que tiene que ver con el uso permanente del computador, afectación en los ojos, en la capacidad auditiva por el uso de audífonos, en fin, todo eso son riesgos, son reales. Pero entonces, la ARL los cubre si usted está en teletrabajo. Uno tiene que tener mucho cuidado con el tema del trabajo en casa, y fíjense que eso es la flexibilidad pues finalmente tiene unos inconvenientes. Las empresas sí tienen que empezar a entender que si van a tener cada vez más gente por fuera de sus lugares de trabajo, van a tener que asumir los costos derivados de esas personas que ya no están yendo al lugar de trabajo, donde es muchísimo más fácil naturalmente controlar estos riesgos. Pero mire, yo por le ejemplo, pregunto las pausas una cosa. activas, cosas de ese estilo, ¿no? Pero doctor Gómez, entonces mucha gente nos está oyendo ahorita y antes iba a una oficina. Por cuenta de la pandemia, las oficinas dicen, usted quédese en su casa. Como en la casa uno pues tendrá un estudio, tendrá una mesa del comedor o algo para poder trabajar y medio adecúa ahí una oficina para poder hacerlo, uno lo que debería hacer es llamar a la ARL y decirle, venga y me mira si este puesto que yo me inventé de trabajo me funciona y cumple las condiciones para que yo pueda estar trabajando 8 horas. Eso lo que tiene que hacerlo es el empleador. El empleador es el que tiene que tomar la decisión de mirar si su personal está en riesgo. Mira, voy a tomar un ejemplo de Fasecolda. ¿Qué hicimos nosotros? Pues una parte, todo nuestro personal no está yendo a la oficina, porque pues nosotros estamos en la última línea de los que nos vamos a reintegrar a las oficinas, porque no somos en ese sentido, no necesitamos realmente pues estar tanto tiempo en la oficina. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Es un buen ejemplo. Se le preguntó a las personas que trabajan en Fasecolda si la silla en la que estaban trabajando era cómoda. Y entonces hizo una encuesta y hubo gente que dijo que no. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues contratamos un camión y les mandamos la silla que ellos tenían en su lugar de trabajo, para que esa silla, que es más cómoda, que es una silla ergonómica y tal, una silla que está pues hecha para jornadas de trabajo más largos, pues la tuvieran ellos en su casa y pudieran disminuir pues los riesgos de eso. Entonces el empleador es el que tiene que tomar la iniciativa, porque la responsabilidad de la protección del trabajador es del empleador. Sí, de hecho, señor Gómez, por ejemplo, el periódico El Colombiano aquí en Medellín fue de las primeras, y cuando apenas estaba empezando la pandemia tomó esa decisión y le mandó a los periodistas del Colombiano, les mandó la silla a la casa. Pero aquí, señor Gómez, le da a uno la impresión de que es un tema muy urbano, que estamos hablando de algo muy urbano, de oficinas, pero también hay ARL que tiene que cubrir en el área rural. Le hago una pregunta con un caso hipotético. Por ejemplo, en las bananeras de Urabá, los que trabajan en las bananeras, estas personas, ¿cómo se hace la distribución, digamos, de elementos de protección personal, o qué tipo de protección especial están recibiendo en este momento? A ver, por ejemplo, la gente que está en el sector bananero en Urabá, esas personas están cubiertas por riesgos laborales. ¿Cuáles son los riesgos que ellos pueden asumir? Pues es probable que tengan riesgos derivados del corte de los racimos, por ejemplo. Ahí puede producirse un accidente que genere pues una herida o algún tipo de accidente delicado. Todos esos riesgos
desempeñados en el cultivo, en cualquiera de las operaciones que realicen en la producción, están cubiertos por la ARL. Elementos de protección de los que nos estamos refiriendo anteriormente de contagio, si son necesarios, los tiene que proveer el empleador. El empleador tiene, a ver, si usted construye edificios, usted tiene que dotar a sus trabajadores de casco, de botas, de overol, de guantes, de todo lo que se necesita. Las ARLs únicamente están haciendo este apoyo especial de elementos de protección personal para el personal sanitario, únicamente para el personal sanitario, que es aquel que se considera que tiene el mayor riesgo de contagio en el país. Pero señor Gómez, hay empresas que dentro de la misma empresa tienen personal sanitario y que pueden estar expuestos, son personal médico y que pueden estar expuestos. No solamente le estoy diciendo el caso de las bananeras, otro tipo de empresas que tienen personal sanitario, hasta los mismos colegios que tienen sus enfermerías y son personal expuesto. Ese personal expuesto tanto en la ciudad como en el área rural, ¿qué puede esperar? Sí, la ARL debería notificar a ese personal como personal de riesgo mayor y ellos deberían recibir protección especial. Eso es cierto. No es, Doctor Miguel, digamos, no son tantas personas, pero sí es cierto que hay unidades productivas del país que tienen, bueno, por lo menos un servicio médico, un servicio de enfermería. Ese personal está expuesto a mayor posibilidad de contagio y por lo tanto ellos sí deberían recibir los elementos de protección personal. Doctor Miguel, hace un instante usted nos comentaba que antes de entrada a la pandemia, pues el 48% de la población económicamente activa, pues era informal y por lo tanto no estaba cubierto por la ARL. Todos los entendidos dicen que después de la pandemia esa cifra puede llegar a los niveles de 65-70% de la población. Pero por otra parte, sabemos que las ARL venden un seguro de riesgos laborales. La pregunta que se hace todo el mundo desde la informalidad es, ¿y si yo quiero simplemente comprar ese seguro, así no tenga un contrato laboral de teletrabajo, de nada? No tengo contrato, yo soy un informal, una persona que vende empanadas en la calle, pero quiero estar asegurada. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puede hacer, claro, lo puede hacer y tendría que asumir el costo, pero es cierto, usted toca ahí, doctor Rodrigo, un punto muy importante, que es cómo logramos disminuir la informalidad. O sea, lo que nos ha demostrado la pandemia es que la población informal es aquella que es la más vulnerable en todo sentido, no solo en el sentido laboral, de que ellos pues naturalmente necesitan salir a trabajar todos los días porque pues viven de ingresos que generan de manera diaria, sino que esa población es la que está más desprotegida en todo sentido. Tienen obviamente la atención médica básica que provee el régimen subsidiado de salud, pero de ahí en adelante pues están en unas condiciones supremamente precarias. Haber tolerado el desarrollo de un modelo laboral con esos niveles de informalidad, pues es un error histórico que hoy en día pues lo estamos viendo y lo estamos pagando muy costosamente. La idea de que es probable que aumente el número de personas en la informalidad luego de la pandemia, pues también es cierto, porque está aumentando el desempleo. En nuestro país, pues, el régimen de cesantías, que es, digamos, el seguro de desempleo que tiene el trabajador formal, lamentablemente, pues las cesantías generalmente se utilizan para otros fines, generalmente para compra de vivienda, para educación. Entonces, cuando viene el momento del desempleo, pues las personas ya no cuentan con la cesantía y, claro, quedan en una posición de desprotección inmensa. Entonces, sí. Aquí estamos viendo el costo de no haber actuado rápidamente y a tiempo para disminuir la informalidad, que es un verdadero cáncer social y que ha generado un modelo pues muy injusto en nuestro país. Doctor Gómez, a propósito de esa informalidad, pues muchos en medio de esta crisis económica se han dedicado a los domicilios, a trabajar con Rappi o con otra empresa de domicilios. Estas personas tienen el empleador la obligación de afiliarlos a riesgos profesionales, y ¿quién responde en caso de un accidente en medio de la labor que adelantan este tipo de personas? ¿El consumidor o la persona que lo está enviando con algún producto?
No, el consumidor no, pero usted tiene razón, en ese universo, digamos, de las personas que hoy en día están llevando a domicilio todo tipo de bienes que han sido tan importantes en este momento, o sea, gente que ha cumplido una función importantísima. Las empresas que son formales y que están establecidas naturalmente tienen que cubrirlos, pero lamentablemente también ahí hay una inmensa cantidad de informalidad y esa gente pues obviamente sí está en unas condiciones en las peores posibles, porque desarrollan una actividad que tiene un nivel de riesgo que no es despreciable, y adicionalmente por el hecho de que están todo el tiempo por fuera, pues están más sometidas al riesgo de contagio que el promedio de la población. Entonces sí, lamentablemente, como siempre, tenemos esas dos caras. Tenemos el sector que sí, pero también tenemos una enorme cantidad de gente que no recibe nada y que simplemente pues gana las propinas y lo que le pagan por hacer esos despachos. Doctor Gómez. No es lo bueno. Pero hablando de eso, de los trabajadores independientes, hay un taxista que lo está escuchando y me dice, por favor, pregúntele al doctor Gómez, nosotros los taxistas nos hacen pagar ARL y nosotros no vemos cuándo las ARL nos cubren algo. ¿Qué le cubren las ARL a los taxistas en su trabajo? Pues si tuviera un accidente y estuviera lesionado o tuviera, Dios no lo quiera, una invalidez o muriera al volante del taxi, obviamente la ARL cubriría no solo la incapacidad derivada del accidente, sino adicionalmente la invalidez si fuera el caso, y de lo contrario pues tendría, si muriera en el accidente, pues tendría, la familia tendría una pensión, claro. Claro, pero entonces ahí le pregunto a otro taxista. Pero eso es mientras que esté manejando, obviamente. Claro, ¿no? Pero si usted mientras está manejando se sube a alguien con COVID, con coronavirus y lo contagia, ¿eso es EPS o eso es ARL? Eso es EPS. A mí me parece importante hacer la claridad que evidentemente el ciudadano que está en el sector formal y que paga seguridad social y que paga ARL, pues va a estar cubierto. En unas lo cubre la ARL, en otras lo cubre la EPS. Es decir, usted finalmente como trabajador formal está asegurado sí o sí, porque entonces acá lo que estamos tratando de identificar, doctor Gómez, es qué cubre la ARL y qué cubre la EPS, ¿cierto? Entonces, vamos a decir exactamente, o sea, si está en el sector formal lo va a cubrir el sistema de seguridad social, que incluye el sistema de riesgos laborales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si usted se accidenta o se enferma producto de su labor profesional, lo cubre el sistema de riesgos laborales. ¿Qué pasa con el tema del contagio? Que es que el contagio, digamos, no es una enfermedad laboral directa, porque usted, otra vez, puede contagiarse en algo que no tenga nada que ver con su trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el sistema de seguridad social lo va a cubrir en ese caso. A los únicos que cubre directamente el sistema de riesgos laborales es al personal médico y sanitario. A ese los cubre directamente en caso de que se contagien del COVID. Los cubre el sistema de riesgos laborales. Ahí le pregunta un oyente que también lo está escuchando, que es vigilante en un hospital. Ese vigilante y todos aquellos vigilantes del sector seguridad que están en los edificios del sector salud, esos sí se contagian, a pesar de que no están prestando un servicio médico, pero si están en la puerta del hospital, ¿les cubre también la ARL y no la EPS? Sí, señora, el decreto 488 dice que el personal de seguridad de los centros médicos está cubierto. Pero y entonces, doctor Gómez, si usted está en medio del accidente, en medio del contagio, de lo que sea, ¿en qué momento usted sabe quién le cubre, la ARL o la EPS? ¿Usted simplemente llama y al final entre EPS y ARL se entienden a ver quién paga? ¿O cómo funciona eso? En el caso del sector de salud, inmediatamente es la ARL, porque es de reconocimiento directo, no hay que hacer ningún trámite, ninguno. Simplemente la ARL asume el costo de la atención médica y obviamente cubriría la incapacidad en caso de que sea necesaria. Esta enfermedad tiene además ese tema complicado que lo ha hecho todavía más difícil de administrar, y es que usted empieza a sentir mal. No necesariamente quiere decir que tiene el COVID. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de incubación y tal. Todos esos periodos, mientras que se confirma si usted realmente está contagiado o no,
naturalmente están cubiertos hoy por hoy. Entonces, los únicos que no tienen que hacer no tienen la duda de si es EPS o ARL, son el personal médico y todas estas poblaciones, digamos, que están alrededor de la atención en el sector sanitario. Los demás los atiende el sistema tradicional de seguridad social, o sea, la EPS. Pues, señor Gómez, aquí nos pregunta Camilo Echevarría también a través de Facebook Live lo siguiente: ¿quién asume los 14 días del aislamiento preventivo? Pues la persona ni puede trabajar, pero tampoco le otorgan una incapacidad. Buena pregunta, pero además porque muchas veces usted no le han dado la prueba, o sea, si usted es sospechoso, se tiene que quedar en su casa y hasta que le llegue el resultado, y puede que el resultado le salga negativo, y al final entonces nadie termina cubriendo esos días, doctor Gómez. ¿Ahí cómo funciona? Es cierto que hemos tenido en algunos casos la discusión sobre quién debe asumir el costo de ese periodo mientras se confirma si usted realmente está contagiado o probablemente él tiene otra enfermedad distinta. A ver, ¿cómo es el régimen general? A ver, la incapacidad la cubre los primeros 2 días al 100% el sistema de riesgos laborales. Los primeros 2 días al 100%. Entre el día 3 y el día 90, la ARL cubre el 66%. Y más allá de 90 días, o sea, de 3 meses de incapacidad, la ARL cubre 50% del ingreso que usted debería recibir. Entonces, la discusión está sobre si el periodo de incubación es o no incapacidad, nos han señalado que hay gente que no está recibiendo adecuadamente ese reconocimiento. Sí ha habido discusiones sobre si la persona va a recibir como incapacidad, porque puede pasar que al 7º día llega la prueba y la prueba dice que usted no tiene COVID-19 y por lo tanto pues usted no está contagiado, por lo tanto no es enfermedad laboral. Eso puede pasar y esa discusión tiene que hacerse. En general las ARL se están reconociendo ese periodo en el cual la persona tiene que irse a la casa para evitar que pueda generar otros contagios. Como usted podrá ver, doctor Gómez, tenemos muchas preguntas de los oyentes porque mucha gente tiene dudas sobre el tema de las las aseguradoras. Pero le tengo una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Y es, ahorita estábamos oyendo en las noticias cómo ustedes sacaron un informe en donde básicamente en menos de un mes se han incrementado en un 120% los trabajadores afectados por COVID-19. Pero además, asimismo, ustedes entregaron un informe en donde decían que el teletrabajo ha generado mayores reportes de casos de enfermedades laborales. ¿Esta pandemia además nos ha traído que la gente en el trabajo, así esté en su casa, se está enfermando más? No se están enfermando más, pero sí están apareciendo unas nuevas, nuevos tipos de enfermedades. Miren, el trabajo en casa o el teletrabajo puede ser supremamente duro, ¿no? No es un tema menor. La idea de que usted esté en su casa no quiere decir que la vida sea tranquila, ¿no? Probablemente usted pierde pues mucho menos tiempo porque no se está desplazando y puede utilizar mejor la jornada, pero no quiere decir que no esté trabajando, y hay mucha gente sometida pues a estrés. El hecho de no poder comunicarse fácilmente, de no tener los apoyos tradicionales, ha generado que la gente no siempre se siente cómoda. Mire, se está hablando, por ejemplo, Camila, de un nuevo derecho, que es el derecho a desconectarse. La idea de que uno, por el hecho de que está en la casa, pues entonces quiere decir que me pueden poner reuniones a cualquier hora. No, uno tiene derecho y la jornada laboral se tiene que cumplir. Entonces aquí hay una cantidad de elementos nuevos que están empezando a jugar. A ver, ¿qué se nota? Se nota que la gente duerme menos bien. No sé por qué, pero la gente duerme menos bien.
Pues porque se usted nota tiene que, la oficina al lado, imagínese usted con el escritorio y toda la preocupación al lado de la cama, más o menos. No, bueno, pero es que ustedes son periodistas, ustedes han vivido así toda la vida, pero el resto de la gente, toda la vida, ustedes no los desconectan nunca. Pero para el resto de las personas terminaban su jornada y se iban para la casa, y la casa era un ambiente completamente distinto. Ahora no tienen esas posibilidades. Está todo este tema de la recarga de la actividad de los niños y obviamente de la alimentación, que cuando usted trabajaba en una oficina, pues ese tema lo manejaba de manera distinta. Entonces sí se nota, por ejemplo, más problemas en la espalda, en la columna, sí se ven problemas gástricos, la gente se engorda, hay gente que no está comiendo bien, hay gente que no hace pausas activas y todo eso naturalmente termina afectando la salud. Sí, claro, estamos viendo una nueva gama, digamos, de dolencias de las cuales antes no teníamos como esa conciencia. ¿Qué ha pasado en contraprestación? Pues naturalmente han disminuido muchísimo los accidentes por movilidad. Entonces sí, la gente como no va a la oficina, pues entonces pues tiene menos accidentes en la calle y eso pues compensa de alguna manera el hecho de que se están desarrollando otras dolencias que antes no teníamos. Pero sí, vamos a tener que adecuar la medicina del trabajo a este nuevo entorno, que para algunos va a ser una etapa temporal en sus vidas profesionales, pero para otros probablemente va a cambiar completamente la manera como desarrollan su actividad laboral, y hay gente que nunca probablemente va a volver a la oficina, ¿no? Eso es una realidad que muchos tenemos que empezar a pensar que nos va a afectar a millones de colombianos, ¿no? Vamos a terminar en este sistema. Pues doctor Miguel Gómez, se nos acaba el tiempo, tenemos 1000 preguntas más, pero ya me toca entregarle a nuestros compañeros de Meridiano Blue, presidente de Fasecolda, del Gremio de Aseguradoras de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí respondiendo todas estas preguntas que, como usted ve, son estas y muchas otras. Sí, ese es un tema que no es fácil, es un tema que necesita. Yo le recomiendo a la gente además que tome contacto con su administradora de riesgos laborales. Ellos tienen que responderles las dudas, tienen que responderles las preguntas que tengan. La administradora tiene que ser en eso abierta y disponible, y esa es una obligación que tenemos nosotros que cumplir hoy por hoy. Doctor Miguel Gómez de Fasecolda, 1000 gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A todos los oyentes, a los que participaron con sus preguntas, también gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 10:30 de la mañana.